Bueno, muy bien, doctores. Llegó el momento de proferir sentencia luego de haber surtido este debate y haber escuchado sus juiciosos alegatos de conclusión. Sí. Alegatos de conclusión de cada una de las partes del litigio. Muy bien. Mi decisión en esta sentencia será la siguiente. 1. Sí voy a declarar la infracción sobre la 35, nada más. Y 2. No voy a condenar a ningún perjuicio, 0 pesos de daños. Sí lo voy a condenar es eso lo diré pues, obviamente en la parte resolutiva, a las obligaciones de hacer, de abstenerse, de demás. Y ya voy a explicarles, pero la conclusión es esta. Sí declaro la infracción solo para la 35 y 0 daños. No voy a condenar a ningún solo centavo de indemnización de perjuicio. Ahora viene la explicación del por qué llegó a esa conclusión. Primer punto, la fijación del litigio fue así. Primero, determinar si con el uso de la expresión mamba se constituyó o no se constituyó una infracción a los derechos de propiedad industrial del demandante. Y 2, de comprobar la infracción, ver el tema de la cuantía de los perjuicios. Bien, esa fue la fijación del litigio. Siguiente punto, sobre el tema de la perjudicialidad, ya me pronuncié frente a esa petición y la negué porque no, de acuerdo con el artículo 162 del Código Penal del Proceso no hay lugar a decretarla porque esta solo procedería en caso de que estuviéramos ante una sentencia de única, que este no es el caso, o de segunda instancia, que tampoco es el caso. Tercer punto, de la legitimación. Está probado que los aquí demandantes, bueno, Felipe, Camila y José Alejandro, sí son titulares, pero de la marca número 521368 para clase 35, que es la marca mixta Mamba Wamba. También está demostrado que los demandantes no son titulares de la marca Mamba Wamba certificado 350073 para la clase 32. ¿Por qué? Porque existe prueba documental, que es la que obra folio 59 en adelante del cuaderno número 3. ¿Y qué me dice esa prueba? Aquí está. Que fue la que decreté de oficio para que me dijeran el estado actual de las marcas, y en efecto se me informa por parte de esta entidad que el actual titular de esa marca clase 32 es Nutifruta Limitada, y así está, folio 59, cuaderno 3, pues dice que el titular actual es Nutifruta Limitada, y además me allega copia de la resolución 9407, en virtud de la cual resuelve, 1, desanotar la inscripción en el registro de propiedad industrial de la transferencia de Nutifruta Delimitada de la marca mixta Mamba Wamba, certificado 350073, clase 32, celebrada entre Nutifruta Limitada y los señores José Alejandro Aguilar Hernández, Camila Restrepo Arrubla y Carlos Felipe Mejía Ramírez, por encontrarse pendiente de decisión de la acción de cancelación presentada por la sociedad Casa Woolfoods Company SAS. Listo. Entonces, ese tema queda. La conclusión es que para el tema de la legitimación es que este juicio solo versará, por mi decisión, que ya les dije en qué consistirá, solo versa sobre el análisis de la infracción de la clase 35, es decir, del certificado 521368, que es la marca mixta Mamba Wamba. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos que el demandado sí comercializa productos con el signo Mamba. ¿Cómo concluye eso? De las imágenes de la página de internet, de la misma contestación al hecho número 12 del demandado y declaración del señor Santiago Morales. Eso digamos que no es ningún misterio probatorio para este juicio, sí. Ellos usan la marca en sus productos del signo Mamba, solo que alegan o señalan, manifiestan de que están justificados y que según ellos el demandado no han cometido infracción. Sin embargo, la conclusión a la que llega este despacho es que sí se ha cometido infracción. ¿Por qué? Por lo siguiente, primera razón. El literal D del artículo 155 de la decisión 486 le otorga el derecho al titular de la marca, en este caso el demandante, ¿cuál marca? El de la clase 35, a impedir que tercero, en este caso el demandado, use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, en este caso marca mixta Mamba Wamba. Ese es el derecho. Entonces vamos con las razones. ¿Qué ha dicho? Tenemos entonces dos signos, el del demandante Mamba Wamba, marca mixta, y el signo que utiliza el demandado, Mamba. Tenemos esos dos temas. Pues bien,
El Tribunal de la Justicia de Comunidad Andina ha establecido que el análisis comparativo que se haga entre una marca mixta y un signo denominativo, lo primero que hay que hacer es determinar cuáles de los elementos de la marca mixta, en este caso el demandante, es el que prevalece. Y en este caso, el signo que prevalece de la marca del demandante es la parte denominativa, la parte de la expresión, de la denominación. En este caso, en el signo del demandante, que tiene la marca Mamba Wamba, el elemento preponderante es la expresión Mamba Wamba, es decir, su elemento denominativo. ¿Por qué? Porque es el elemento pronunciable de la marca y porque los elementos figurativos que la hace mixta consisten en la fuente de la letra y en una espiral de fondo sin ninguna figura fácilmente determinable que se limite a acompañar la expresión Mamba Wamba. En el caso del demandado, que usa el signo Mamba, también es posible llegar a la misma conclusión, es decir, que el elemento preponderante es el denominativo, es decir, la expresión Mamba. Pues si se revisan las imágenes donde consta el producto de la demandada, folio 26, cuaderno 2, este viene acompañado de una figura de un árbol. Sin embargo, nuevamente, Mamba es la expresión pronunciable por el consumidor en este caso. En conclusión, de la marca del demandante, la parte preponderante es la expresión Mamba Wamba. El signo que está utilizando y que debe dejar de utilizar el demandado es la expresión Mamba. Bien, entonces, tomamos esa Mamba Wamba versus Mamba, o sea, son las partes preponderantes, y hacemos el análisis de similitud entre esos dos elementos de expresión o denominativos. Y para ello utilizamos el método que tiene el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación 12 IP 2014, y es establecer si existe similitud ortográfica, fonética e ideológica, lo cual se concluye que en el presente caso, tanto en la expresión Mamba como en la expresión Wamba, existe una similitud tanto ortográfica como fonética. ¿Por qué? Porque el signo Mamba utilizado por la demandada es similar a la segunda palabra contenida en la marca que utiliza la demandante Wamba, pues la única letra que cambia es la W por la M. De esta manera, la similitud ortográfica y fonética de los signos para este despacho está demostrada. Ahora bien, en relación con la similitud ideológica, la palabra Mamba o Wamba no evoca ningún concepto particular en la mente del consumidor, independientemente de las razones que haya tenido cada parte para identificar su producto o marca de esa manera. Pues la palabra Mamba, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se refiere a una especie de serpiente. Por su parte, la palabra Wamba no encuentra ningún significado particular. Por este motivo, el análisis de la similitud ideológica no aporta algún elemento diferenciador o de similitud. Donde sí está la similitud es en el tema ortográfico y fonético. Mamba Wamba versus Mamba. Siguiente argumento. Y escuché aquí juicioso el alegato del señor demandado. Véanlo acá. No se puede pasar por alto, yo me estoy concentrando solo en 35, en la de la clase 35. No se puede pasar por alto que el demandado, esto es la empresa casa Wool Foods Company, ya había solicitado el registro de la marca mixta Mamba, lo solicitó, ojo, para clase 35, bien. Ahí no se presentó ninguna oposición, listo, pero cuando la superintendencia fue a hacer el estudio de registrabilidad del signo solicitado, es decir, el de ustedes, Mamba en clase 35, se encontró con que existía la marca Mamba Wamba para clase 32, listo. El alegato nos dice, señor juez, tenga en cuenta que uno es la 35 y otro es la 32, que son temas diferentes, y si fuera eso le agregas que la 32 los demandantes no tienen titularidad, pues no hay lugar a declarar ninguna infracción. Pues bien, ese argumento no es de recibo para esta entidad. ¿Por qué? Porque precisamente ese argumento, vean lo que dijo la superintendencia cuando ustedes fueron a pedir el registro y se los negaron. Le dijeron, obsérvese que el signo solicitado, o sea, el que ustedes pidieron Mamba para 35, pretende distinguir, abro comillas y cito, publicidad, gestión de negocios comerciales relacionados con la prestación de servicios de compra, venta, importación, exportación y comercialización de jugos naturales de frutas y verduras, servicios de ayuda y asesoría para la organización, explotación y dirección de un negocio comercial y o empresa dedicada exclusivamente a la prestación de servicios de venta de jugos naturales, de frutas y verduras, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad por medio físico o electrónico, administraciones de negocios, servicios
de relaciones públicas, asistencia y asesorías relacionadas con la comercialización de jugos naturales de frutas y verduras, publicidad en el contexto de organización de eventos, ferias, espectáculos para fines comerciales, promocionales o publicitarios de venta, importación, exportación y comercialización de jugos naturales de frutas y verduras, servicios comprendidos en la clase 35 internacional de NISA. Estoy haciendo referencia a la decisión de primera instancia que fue la resolución 60235, que obra folio 29 del cuaderno 1, cuando les negaron en primera instancia el registro en clase 35. Entonces dicen, bueno, ustedes pidieron clase 35 para estos servicios. ¿Qué dice la superintendencia o qué dijo en ese momento? Por su parte, la marca previamente registrada con registro certificado número 350073, que es esta, la 32, distingue los siguientes productos, abre comillas, cito, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional de NISA. Bien, ¿y a qué sigue? Dice así, abro comillas y cito lo dicho por la superintendencia al negar ese registro de marca, dice, de lo anterior se establece que el signo solicitado pretende identificar servicios, mucha atención, que a pesar de no pertenecer a la misma clase, es decir, una 35, otra 32, en la que se encuentra registrada la marca que sirve de antecedente, esto es la 32, estos se complementan con los productos amparados con el signo registrado, compartiendo una relación de complementariedad, toda vez que la cobertura de servicios solicitada pretende el manejo, comercialización, distribución, compra y venta de los productos asociados a la marca registrada. Por lo anterior, los consumidores, al encontrar los signos en el mercado, difícilmente podrían identificar los servicios de su preferencia, es decir, podría dar lugar a una confusión directa, o el distinto origen empresarial de los mismos, es decir, una confusión indirecta. Cito ese argumento como otro argumento adicional de que sí hay infracción. ¿Por qué? Por el riesgo de asociación que puede haber. Entonces, tengo primer argumento, similitud ortográfica y fonética. Segundo argumento, las razones que dio la superintendencia para negarle al demandado el registro en clase 35, a pesar que se trate de servicios que, si bien son diferentes al del 32, sí son complementarios. Por eso no acepto el argumento de que al ser servicios diferentes, unos para el 35, otros para el 32, no habría infracción. No, porque ya les dijeron del por qué sí hay riesgo de confusión. Tanto riesgo hay que, les negaron el registro de esa marca. Pero sigamos. Así las cosas, podemos concluir que existe similitud ortográfica y fonética, que a pesar de la variación en el elemento denominativo, pues la marca cuenta con dos palabras, mamba, guamba, mientras que en el signo de la demandada utiliza solo una, mamba. Esto no es suficientemente diferenciador para reducir la similitud entre ambos signos, pues como se explicó, ambas palabras de la marca de la demandante, mamba, guamba, son similares al signo que utiliza la demandada en el comercio, esto es mamba. Ahora bien, además de que ambos signos cuentan con similitud ortográfica y fonética, la demandada, como ya dije, se encuentra usando el signo mamba para identificar productos similares a los servicios para lo cual se encuentra registrada la marca mamba guamba de la demandante. Mientras la demandada lo utiliza para identificar jugos de fruta, la marca del demandante se encuentra registrada para servicios de venta minorista y mayorista de alimentos, agencias de aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de fruta. Si bien la marca de la demandante es de servicio y la del demandado y el signo del demandado comercializa productos, los mismos se complementan. ¿Por qué? Porque los servicios de la marca registrada de la demandante se encargan de servicios de venta minorista y mayorista de bebidas no alcohólicas y bebidas de zumos de fruta, que corresponde al producto de la demandada. Y además, el tema de los canales de distribución y comercialización del producto del demandado y de la marca del demandante podrían coincidir. No estoy diciendo que coincidan, pero para allá va mi otra argumentación, el tema de los canales de distribución. De esta forma, el despacho concluye que el demandado Casa Whole Foods ha usado en el mercado un signo similar a la marca Mamba Guamba de la demandante para identificar productos complementarios a los servicios de la marca tiene la demandante, lo que puede llevar a los consumidores a pensar que el producto Mamba de Casa Whole Foods cuenta con algún tipo de vínculo económico comercial con la marca del demandante, o porque pudiera haber un riesgo de asociación. Muy bien, no se puede pasar de alto que la demandada alegó que las condiciones especiales de la forma en la que se comercializan esos productos elimina toda posibilidad de riesgo de confusión y de asociación entre ambos signos. ¿Por qué? Sostiene que mientras el demandante presta sus servicios en Medellín a través de canales tales como ferias culturales,
espacios de entretenimiento familiar, eventos y espacios académicos, el demandado, Casa Whole Foods, comercializa sus productos principalmente en la ciudad de Bogotá en establecimientos de comercio específico. Bien, para resolver lo anterior debo excindir o realizar el siguiente análisis. Una cosa es la violación de derechos de propiedad industrial en temas de infracción de derechos estos inmateriales, y otra distinta es el tema de competencia desleal. Este proceso solo versa sobre violación a derechos de propiedad industrial. Este proceso solo versa sobre violación a derecho marcario, no sobre el tema de la forma como se distribuye esos productos que amparan esas marcas en el mercado. Son dos temas diferentes. Así las cosas, tratándose del riesgo de confusión, el análisis en la infracción de derechos de propiedad industrial es diferente al análisis de derechos de propiedad industrial, pero en sede de competencia desleal. Esos análisis se hacen de forma diferente. ¿Por qué? Porque en el primero, que es violación a derechos de propiedad industrial, a derechos marcarios, se protege la propiedad industrial. Y en la segunda, es la de competencia desleal, lo que se protege es el tema de la concurrencia al mercado. En las acciones de competencia desleal se tienen en cuenta todas las circunstancias de hecho que rodean la efectiva comercialización de los productos o servicios confrontados, tales como precio, canales de comercialización, asesoría en ventas, entre otras. De manera que la única consideración que se hace no es en relación con los signos, sino sobre todo en los aspectos asociados con el mercado. En ese sentido, si este caso fuera de competencia desleal, el alegato del demandado sí tendría razón, si fuera de competencia desleal, pero no es de competencia desleal, es solo de violación a derechos marcarios. Y en la violación de derechos marcarios no se tiene en cuenta, según la opinión de este despacho, en ese análisis la posibilidad de confusión o no en el mercado que pueda originar los productos que protegen esas marcas. Repito, son dos análisis diferentes. Por este motivo, las consideraciones respecto de los canales de comercialización que efectivamente se utilizan en el mercado de los demandantes, el tema de los consumidores, los canales de venta y los demás no tienen injerencia en el caso en mención que, repito, es de violación a derechos de propiedad industrial. La confrontación o el análisis que debe hacer, en este caso la autoridad, es entre el registro de la marca y los servicios para los cuales fue registrada la marca y compararlos con el signo que está usando el demandado. Por lo tanto, es así como el riesgo de confusión debe analizarse entre servicios de venta minorista y mayorista de alimentos, agencias de aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de fruta, que es para lo que está protegida la marca del demandante. Estos son los servicios para los cuales está registrada la marca de los demandantes, y compararlo con el tema de que la venta de jugos o zumos de frutas, que son los productos que comercializa el demandado. Así las cosas, en ese análisis no tiene relevancia las características que rodeen la comercialización de los servicios de los demandantes, pues su servicio y la concurrencia, es decir, la forma como lo haga en el mercado, no es lo que protege el régimen de la propiedad industrial, sino lo que protege el régimen de la propiedad industrial es el tema del registro marcario. Ese es el argumento que sobre el particular tengo. De otro lado, frente al argumento según el cual actualmente cursa una acción de cancelación contra la marca Mamba Wamba iniciada por el demandado Casa Whole Foods, que le genera una expectativa legítima de registrar su propia marca en la misma clase, debe señalarse que por regla general los actos administrativos tienen efecto a partir de su notificación, más aún tratándose de actos administrativos alrededor de derechos de propiedad industrial, donde el registro es constitutivo de ese derecho. En ese sentido, en el caso hipotético en el que la marca llegara a ser cancelada por falta de uso y en ese caso llegara a ser concedida al demandado, esa situación no querría decir que los demandantes hoy, martes 10 de octubre de 2017, que está vigente esa marca, no tuvieran derecho de haberlos demandado a ustedes para proteger el uso que ustedes estaban haciendo. Si ya el día de mañana, jueves, esa marca llegara a ser cancelada y fuera, digamos, concedida al demandado, pues eso no obsta para que el día de hoy no tengan el derecho de haber ejercido su demanda, de haber presentado esa acción de protección a derechos de propiedad industrial. Primer argumento. Segundo argumento, no puede perderse de vista algo muy importante, y es que el registro marcario sobre el cual se inició la acción de cancelación es sobre la marca Mamba Wamba con número de certificado 350073 para la clase 32. Y es la clase 32 la que aquí ni siquiera tuve en consideración para ningún análisis, porque
ellos no tienen legitimación para ejercer esa demanda. ¿Por qué? Porque el titular, como ya lo advertí, el reposo en el expediente, es otra sociedad, la sociedad Nutifruta Limitada. Eso también es importante tenerlo en cuenta, que el tema de la cancelación, acción de cancelación versa sobre la marca en clase 32, y aquí esa no fue objeto de análisis porque el demandante no tiene titularidad, legitimación en la causa por activa. Me concentro solo en la 35, ya llegué a la conclusión de que en la 35 sí hay infracción marcaria por las dos razones que he expuesto: similitud fonética y ortográfica, y además las razones que ya les digo y ya decidió esta superintendencia al haberle negado al demandado la posibilidad de que registrara para clase 35 la marca Mamba, marca mixta Mamba para clase 35. Eso ya la superintendencia se manifestó y esa decisión fue incluso confirmada en sede de apelación, en vía administrativa. ¿Listo? Sobre ese particular, que a pesar de que los signos, el uso de la 35 frente al de la marca la 32, uno fuera servicio y el otro fuera producto, son temas complementarios y por ende sí hay el riesgo de asociación. Ahora bien, en relación con el tema que alegó el demandado de que tiene unas marcas registradas, que Casa Wolf Foods tiene unas marcas registradas, en primer lugar debo señalar lo siguiente. Uno, no hay prueba de la actual existencia y titularidad de esas marcas. ¿Por qué? Porque lo que se aportó fueron los certificados de registro de la marca mixta Almos Virgin Mamba Water, una marca figurativa consistente en un árbol, y la resolución de concesión de la marca mixta Mambe. Esos certificados no dan cuenta de la actual titularidad y vigencia de esas marcas. Al respecto, resulta relevante precisar que dada su naturaleza de bien inmaterial sometido a registro, no solo en cuanto a su obtención, sino respecto a las afectaciones que pueda sufrir el derecho, esto es, vicisitudes tales como traspasos, licencias, embargos, cancelaciones parciales, etcétera, la forma idónea de probar la existencia, vigencia y alcance, así como la titularidad respecto a una marca sin que esto implique una limitación al principio de libertad probatoria. ¿Cómo se prueba? Se prueba a través de la certificación emitida por el órgano registral, pues este documento sí puede dar verdadera cuenta de la actual titularidad de un derecho marcario en frente a todos los aspectos antes reseñados. Téngase en cuenta que el mismo certificado aportado, la persona que lo emite aclara que a efectos de establecer su titularidad y vigencia, deberá estarse a lo dispuesto en los actos administrativos que hayan concedido el derecho, así como a las certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. No obstante lo anterior, a pesar de lo que ya he mencionado, de cualquier manera, aún en el evento sin gracia de discusión, se encontraba aprobada esa titularidad que el demandado tiene sobre esas marcas. Ello implicaría que la demandada Casa Wolf Foods tiene derecho a usar esas marcas, y su uso no implica una infracción a un derecho de propiedad industrial de un tercero. O sea, el hecho de que tenga unas marcas no significa que pueda usar la marca de un tercero, que en este caso es Mamba Wamba. Pues en ese caso nos encontraríamos ante un uso legítimo de un signo debidamente registrado. O sea, está bien que utilice sus marcas, perfecto, pero eso no lo habilita para usar la marca del demandante. Así las cosas en el presente asunto, el supuesto hecho es diferente, que se analiza, pues Casa Wolf Foods, como se encontró demostrado, no se encuentra haciendo uso de las marcas que alega ser de su propiedad, sino lo que se encontró demostrado es que Casa Wolf Foods, el demandado, está haciendo uso del signo Mamba, sobre el cual no cuenta con ningún registro, de tal suerte que las órdenes que se impartan en la parte resolutiva de esta sentencia están limitados al uso infractor que se encontró demostrado y no comprende el uso de las marcas que pueda tener registrada. Así las cosas. Además de eso, finalmente la demandada también planteó que el demandante actuó con mala fe al iniciar la presente acción. Sobre este tema, el despacho pues no comparte esa postura por lo siguiente, porque el ejercicio del derecho de acción pues no está supeditado a que se tenga un resultado favorable o no favorable en la sentencia. Además, no encuentra el despacho cómo la interposición de una demanda de infracción a derechos de propiedad industrial de la marca que tiene actualmente vigente el demandante
puede implicar temeridad o mala fe, cuando la demandante, pues por lo menos está probado aquí en el expediente, tiene un registro marcario que ostenta su titularidad. Finalmente, frente al tema de la solicitud de petición de medida cautelar, la cual fue decretada, mas no practicada, porque el demandante no trajo la caución, la póliza, debemos señalar lo siguiente. En primer lugar, el parágrafo del artículo 590, parágrafo primero, solo se hace referencia a exonerar de llevar a cabo la audiencia de conciliación prejudicial solo solo es suficiente para tal efecto, solo es suficiente con solicitar la práctica de medidas cautelares, no que en efecto estas se lleven a practicar, ni que en efecto estas sean procedentes. En efecto, en tal sentido el parágrafo primero dice: en todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente al juez sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Sumado a lo anterior, alego como antecedente jurisprudencial el auto del 26 de febrero del 2015 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del doctor Marco Antonio Álvarez, en virtud de la cual el juzgado de primera instancia rechazó la demanda por considerar que la medida cautelar solicitada era improcedente, auto que fue apelado, y en segunda instancia se consideró que, y me permito leer lo pertinente, que la norma solo señala el tema es de pedir, no más, no que ni que se practique, ni que ni que se trate de una medida cautelar procedente. Cito el pedazo pertinente. Dice: obsérvese que el legislador, para materializar el derecho de acceso a la administración de justicia, no condicionó la excepción al requisito de procedibilidad a que la medida cautelar fuere viable, simplemente puntualizó que si se solicitaba la cautela podía impulsarse el proceso respectivo. Ese es el auto del 26 de febrero del 2015, razón por la cual pues no considero procedente el tema de la mala fe por la no práctica de medida cautelar, con el fin de evadir la audiencia de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Entonces, hasta ahí he declarado el tema de la infracción marcaria en la clase 35, nada más. Daños y perjuicios, ya dije, no voy a condenar al demandado a ningún daño ni perjuicio, al pago de ninguna suma de dinero a título de daño y perjuicio. ¿Por qué? Porque a pesar que el demandado se acogió al sistema, mucha atención, de indemnización preestablecida, artículo 2.2.2.21.1, decreto 1074 del 2015, es más fácil buscarlo con el artículo 2 del decreto 2264 de 2014, la norma es complementaria. ¿Qué es lo que dice? Dice: se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, lo que fue lo que hicieron los demandantes, no tendrá que probar mucha atención, cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, tal como lo establece el artículo 243 de la decisión andina 486, y por lo tanto sujeta a la tasación de sus perjuicios a la determinación por parte del juez de un monto que se fije según la presente reglamentación. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que quien eligió el sistema de indemnización preestablecida no tiene que probar la cuantía de daños y perjuicios causados por la infracción, sino que su tasación estará determinada por el juez. Sin embargo, lo que sí tiene que probar es que la existencia de un daño. Una cosa es no tener que probar la cuantía y otra cosa es no probar el daño. Es más, ese es un tema que no pasó desapercibido en este proceso, porque no puede perderse de vista que en el auto inadmisorio de la demanda se le hizo referencia a esa cuestión. ¿Y qué respondió el demandante en ese momento? Respondió: no, el daño lo constituye el uso que está haciendo sin mi permiso el demandado. Pero bueno, y ese uso, se pregunta hoy el despacho, ese uso que el demandado hizo sin tu permiso de la marca, bueno, ¿qué daño te causó? ¿Dónde está? De hecho, me quedé esperando alguna alegación en ese sentido, en el alegato de conclusión, alguna explicación. No fue un tema que fuera observado. Entonces, por esa razón, al no estar probado en qué consistió ese daño, dónde está ese daño, mis daños son estos, vean, no existe prueba de eso, por ende, declararé la infracción marcaria, pero no condenaré al demandado al pago de ninguna suma de dinero a título de perjuicios.
Bien, sí accederé a la pretensión de la publicación de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional. Y frente al tema de las agencias en derecho, condenaré, en costa de agencias en derecho al demandado, y lo condenaré a unas agencias en derecho de 3 salarios mínimos, esto es una suma única de 2.213.151 pesos. Así las cosas, mucha atención, la parte resolutiva de la sentencia queda así. En mérito de lo expuesto, el asesor asignado para la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar que el demandado Casa Woolfoods SAS infringió los derechos de propiedad industrial que Felipe Mejía Ramírez, Camila Restrepo A y José Alejandro Aguilar Hernández ostentan sobre la marca Mamba Wamba, identificada con certificado 521-368, registrada para la clase 35 de la clasificación internacional de NISA. Segundo, prohibirle al demandado Casa Woolfoods SAS el uso de la expresión Mamba para identificar servicios de la clase 35 de la clasificación internacional de NISA y complementarios, tales como zumos de fruta, jugos similares, en los términos expuestos en la parte emotiva de esta sentencia. Tercero, ordenar al demandado Casa Woolfoods publicar en media página de un periódico de amplia circulación nacional la parte resolutiva, los numerales primero y segundo de la parte resolutiva de la presente providencia, con expresa mención de las partes, la autoridad judicial que conoció el caso y los apoderados de las partes. Lo anterior debe realizarse por una sola vez dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia. Cuarto, condenar en costas al demandado Casa Woolfoods a favor de los demandantes Felipe Mejía Ramírez, Camila Restrepo A y José Alejandro Aguilar Hernández. Para tal efecto, fíjese como agencia en derecho la suma correspondiente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto es la suma única de 2.213.151 pesos. Mucha atención. En este estado de la diligencia notifico en estrados la presente sentencia, haciendo una salvedad, y es que pueden presentar la sustentación de la apelación, si hay lugar a ello, en el día de hoy o en los 3 días siguientes a la presente diligencia, y con todo y eso deberán sustentar el recurso en segunda instancia, so pena que se lo declaren desierto. Muy bien. No tenemos ningún reparo en la decisión. Sí, en primer lugar quisiera solicitar al despacho se pudiera aclarar el fallo en relación con las condenas en agencias en derecho y en costas, en la medida en que, como las pretensiones no prosperaron totalmente sino parcialmente, no puede percibir si había una condena parcial en costas en favor de la parte demandada. ¿El motivo de aclaración cómo sería? Sí, que se aclare si, o mejor, un pronunciamiento de adición, más bien, que se adicione la sentencia en el sentido de efectuar un pronunciamiento, dado que las pretensiones no prosperaron totalmente, sin perjuicio del recurso de apelación que se propondrá, en el sentido de poner una condena en costas en favor de la parte demandada por no haber prosperado las pretensiones, sino de forma parcial. Bien, entonces primero, sobre la petición de adición, esta es negada, bajo el entendido de que no prosperaron todas las pretensiones como ellos lo solicitaban, pero sí prosperaron de manera parcial. De hecho, la condena en agencia en derecho puede ser incluso hasta 15 salarios mínimos, y teniendo en cuenta que no prosperaron todas las pretensiones, aunque sí algunas, ¿por qué? Porque declaré la infracción marcaria y le ordeno una obligación de hacer a prohibirles que no vuelvan a utilizar esa expresión. También eso prosperó, y le ordeno a que hagan la publicación de esta parte resolutiva de la sentencia en un periódico. Siendo así lo anterior, ustedes sí están condenados a una serie de prestaciones, en este caso de hacer y de no hacer. Y teniendo en cuenta que no prosperaron sobre todo las pretensiones económicas de pago de dinero, sumas de dinero, pues es bajado sustancialmente el monto de las agencias en derecho. Si podía hacerlo hasta 15, la bajé hasta la mínima, que eran hasta 3 salarios mínimos, con una suma única. No es para cada uno de los demandantes, no. Es un pago único a favor de los 3 demandantes. No es que sea 3 salarios mínimos para cada uno, no. Es una suma única de 3 salarios mínimos legales mensuales para la totalidad de miembros integrantes de la parte demandante. En ese sentido, entonces,
me pronuncié sobre su petición de apelación y o adición de la sentencia. Ahora sí, le notificó la sentencia, la parte resolutiva. Gracias. Sí, de forma muy respetuosa, interpongo recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia. Voy a mencionar por ahora algunos de los motivos que considero constituyen las razones concretas del desacuerdo, sin perjuicio de que en los 3 días siguientes a la audiencia se puedan ampliar estos motivos con otros diferentes y sin perjuicio de la sustentación que se hará ante el superior. En consideración a la decisión del despacho de considerar la infracción marcaria en el registro en clase 35, que fue básicamente la esencia de la decisión, manifiesto la inconformidad de la parte que represento, básicamente por los motivos que quedaron expuestos en los alegatos de conclusión y sobre los cuales vuelvo en este mismo instante, que básicamente son los siguientes. Se consideró que había un riesgo de confusión, un riesgo de similitud gráfica y fonética, y el análisis del despacho se hizo sobre las expresiones desde el punto de vista, dijéramos, ortográfico y desde el punto de vista de los sonidos, para concluir que había una similitud, y también se aludió parcialmente a las razones que tuvo la propia superintendencia para no otorgar el registro de la marca Mamba en clase 35. Sobre este punto vale la pena insistir, y en esto consiste el desacuerdo, que la razón para haber negado esa solicitud se refirió al análisis que se hizo en relación con el registro en marca, con el registro que ya existía en marca 32. Pero más allá de esas razones, lo cierto es que esta decisión no debería influir en la decisión que se tomó en el presente caso, en la medida en que la discusión en el presente asunto consistía en que los demandantes sostuvieron o consideraron que se les estaban infringiendo sus derechos marcarios porque con un signo distintivo se estaban identificando unos productos, mientras que efectivamente, como el despacho lo anunció, el registro que se solicitó de la marca Mamba se solicitó en clase 35, que, como ya lo hemos mencionado, se refiere a una serie de servicios. Ese es un primer punto importante. Pero en adición, un segundo punto que me parece muy relevante es el tema de la confundibilidad. En efecto, el despacho hace un análisis en el sentido de que una parte de los argumentos tienen que ver o hubieran tenido que ver con una hipotética discusión sobre competencia. Eso es así, pero en todo caso debe tenerse en cuenta que la distribución y la identificación de los productos es de alguna manera inescindible de las marcas con los cuales, o de los signos distintivos con los cuales esos productos se identifican frente al mercado. A juicio de la parte demandada, no existe riesgo de confundibilidad, por cuanto, como quedó evidenciado en el plenario, los productos no solo son distintos, sino que los canales de distribución son distintos, y efectivamente el público al cual va dirigido cada uno de los productos es distinto. Tan es así que, como dejó abierto el despacho, abierta la posibilidad, en caso de hipotético de que prosperara la cancelación del registro marcario en clase 32, en ese evento los demandados tendrían una prelación, dijéramos así, para proceder a solicitar el registro de la marca Mamba en clase 32, y en ese eventual caso la superintendencia no tendría razones para negar el registro en clase 32, lo cual nos lleva a concluir que en ese momento, si en ese hipotético caso no existen razones para decir que hay confundibilidad, en la medida en que no se estaría solicitando el registro en clase 35 sino en clase 32, pues en este momento la conclusión ha debido ser la misma, y es decir, llegar a la conclusión de que no había esa supuesta confundibilidad. Eso es todo por ahora, señor juez. Como ya lo indiqué, me reservo el derecho de ampliar estos argumentos con otros en los 3 días siguientes al momento de la audiencia. Perfecto. Entonces se le concede la apelación, como quiera que haya órdenes, en el efecto devolutivo, para tal efecto, bueno, tienen los 3 días para exponer argumentos adicionales si bien lo tiene, pero además deberá acreditar el pago de la copia auténtica de ¿qué? De esta providencia. Esto, para tal efecto, entre los 5 días siguientes debe cancelar copia auténtica de ¿qué? De esta audiencia del día de hoy. En esos términos, pues, concedo el recurso de apelación, repito, en el efecto devolutivo,
como quiera que haya órdenes, y le doy el término de 5 días siguientes para cancelar copias de ¿qué? De la diligencia efectuada en el día de hoy. Esta decisión queda notificada en estrados. Perfecto. Abogado. ¿Usted me puede dar un minuto, por favor, señor funcionario? Sin comentarios. Muy bien, a todos, muchas gracias. Siendo las 3:30, se levanta la sesión en el día de hoy.